For those of you who may be new to Christian Growth Seminar, Para los que quizás sois nuevos en el Seminario de Crecimiento Cristiano, this is a class that presents the different basic teachings of the Christian faith. esta es una clase que presenta las diferentes enseñanzas sobre la fe cristiana. These are like foundation stones for our faith. Son como piedras fundamentales para nuestra fe. The order in which we present these truths Y el orden en la que presentamos estas verdades is not the order in which we find them in the Old and New Testament. es evidente que no es el orden que vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. To discover that, we would have to practice what we call biblical theology, Para descubrirlo de esa manera tendríamos que practicar lo que llamamos teología bíblica, where we start in Genesis donde empezaríamos en Génesis and go all the way through the book of Revelation y atravesaríamos hasta el libro de Apocalipsis and see how different teachings of the Bible developed throughout the ages. y ver cómo diferentes enseñanzas de la Biblia se desarrolla a través de las edades. This is kind of a consecutive method. Ese es más bien un método consecutivo We call it biblical theology. y lo llamamos teología bíblica. Start at the beginning and go to the end. Empezamos desde el principio y llegamos hasta el final. We're following now another method, Pero ahora estamos siguiendo otro método, which is called, I'm going to say scientific theology, systematic theology, y lo llamamos teología sistemática, which means that we select topics from the whole of the Bible. lo que significa que vamos cogiendo temas de toda la Biblia And we organize our study by themes. y luego organizamos ese material por temas. The theme we're looking at right now is the person of Jesus Christ. Y el tema que estamos tratando ahora es la obra, persona y obra de Jesucristo. Well, we've already talked about the theme of how to interpret the Bible. Ya hemos hablado sobre el tema de cómo interpretar la Biblia, What does the Bible say about itself? qué dice la Biblia sobre sí misma, What does the Bible say about God? qué dice la Biblia sobre Dios, And now what does the Bible say about Jesus Christ? y ahora lo que dice la Biblia sobre Jesucristo. So we call this section the person and work of Jesus Y Christ. llamamos esta sección la persona y obra de Jesucristo. And we've seen that these topics build one upon the other, logically. Y vemos que estos temas van construyéndose uno sobre el otro. We start with the foundation, what is the authoritative foundation of our faith. Empezamos con el fundamento de la autoridad, cuál es ese fundamento para nuestra fe, And then we move to the next major section, which is the doctrine of God. y luego vamos a la siguiente sección mayoritaria que tiene que ver con Dios. We're focusing on the last line here, Y estamos ahora enfocando la última línea aquí en este cuadro. This has a pointer on it. No, That doesn't have a pointer. There's a little mouse switch. La deidad de Cristo y el Espíritu Santo. Entonces en este cuadro que tenemos aquí estamos en este tema ahora, la deidad de Cristo y el Espíritu Santo. Okay. We have talked about the practical application of the doctrine of Christ. Y hemos estado mirando la aplicación práctica de la doctrina de Jesucristo. We've seen in 2 Timothy 3, 1 to 5, Y hemos visto en 2 Timoteo 3, versículos 1 al 5, that there is a long list. There's a long list of qualities here of the fallen world. y hay una
larga lista de cualidades del mundo caído, del mundo perdido. People in the last days will be disobedient to parents and arrogant. Como nos dice ahí, en los últimos días dice que la gente será desobediente a los padres y arrogantes. The Bible-believing Christian is going to desire to be submissive to God. Sin embargo, lo opuesto a esto, el cristiano que quiere ser obediente al Señor va a ser sumiso a Dios. And in this way we live in a way that contrasts with the way of the world. Y de esta manera vivimos de forma diferente que contraste con el mundo, con la forma que el mundo vive. We saw that people are going to be treacherous. Y vimos también que la gente va a ser Treacherous. They will not keep their contracts. Que no van a cumplir con su palabra, con los contratos que hacen, con los pactos. But if we believe that the Bible is true, Pero si creemos que la Biblia es cierta, es correcta, we're going to be dependable people. entonces vamos a ser todo lo contrario, es de gente en la que se puede confiar, se puede depender. We'll be faithful to our promises. Vamos a ser fieles a nuestras promesas. In regard to the person of God in Christ, Y con relación a la persona de Dios y de Cristo, we saw that in regard to the doctrine of God, people in the world will be lovers of pleasure more than lovers of God. entonces relacionado con la doctrina de Dios, vamos a ver que el mundo pues, va a ser amante de los placeres más que de Dios. If we believe that God is who He says He is, Pero si nosotros creemos que Dios es quien dice ser, we're going to deny our own interests entonces vamos a negar nuestros propios intereses. in looking out for the good of our brothers and sisters in Christ. Y vamos a estar persiguiendo el bien de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. And so we show the same kind of teamwork Así que vamos a ver el mismo tipo de trabajo de equipo that we see in the person of God Himself, que vemos en la persona de Dios mismamente, who is one God but three persons. el cual es un Dios pero manifestado en tres personas. Are you a Sabellian? No, we will not get into that. Perdón, lo he traducido mal. Dios en tres personas, no manifestado en tres personas. Sí, hay una diferencia. Yeah. Okay, now we're talking about the person of Christ. Bien, ahora hablamos sobre la persona de Jesucristo. The world is an unloving place. El mundo es un mundo no amable, no Sin amor. Sin amor. Sí. But the Lord Jesus shows compassion. Pero el Señor Jesucristo muestra compasión. And when God adds a human nature to Himself, Y entonces cuando Dios añade una naturaleza humana a sí mismo, He doesn't come into the world and say, get out of the way, you filthy dust. no entra en el mundo como codeando, quitando a la gente del mundo, diciendo quitaos de en medio polvo, Let me show you who I really am. dejadme que muestre quién soy verdaderamente. Sound the trumpets. Sonar las trompetas, Get the soldiers in front of me. poner a los soldados delante de mí Turn on the spotlights. y poner todos los focos. Here I am. Aquí estoy. No, His approach is very different. No, su acercamiento es muy distinto. He has compassion for people. Él es compasivo con la gente. So the point is that if we know who Christ is, Entonces el punto que quiero traer aquí es que si sabemos quién es Jesucristo, we're going to ask Him to give us this compassion for other people. entonces vamos a pedirle que nos dé esta compasión por otras personas. Okay, I've taken some more time than usual to review this. Bien, he tomado un poquito más de tiempo para hacer un repaso de este material. And I'd like to move to the next section, which deals with the earthly ministry of Christ, page 38 in Spanish. Bien, ahora vamos a seguir la siguiente sección que estaría en las notas de la página 38 en español, El ministerio terrenal de Cristo. el cual es el ministerio, the earthly ministry of the Lord Jesus Christ. You will see in your notes that we are talking about three aspects of His ministry to people. Y vamos a ver aquí que vamos a hablar de tres aspectos del ministerio que tiene Jesucristo con la gente.
we notice in the Old Testament that there are 3 offices of anointed people in the Old Testament economy. Si miramos en el Antiguo Testamento, vemos que hay 3 oficios en la economía que vemos ahí en el Antiguo Testamento. And these are offices of anointed people. Y estos son oficios de gente que está ungida. The first office is the office of prophet. El primer oficio sería el oficio de profeta. The second is of a priest. El segundo sería el de sacerdote. And the third is the office of king. Y el tercero, como podéis ver ahí, es el oficio de rey. All of these offices were conferred by the action of anointing. Y todos estos 3 oficios se veían a través del ejercicio del ungimiento, cuando se ungían esas personas. Now this may seem a little bit bizarre for us, Ahora, esto puede parecer un poquito extraño para nosotros, because when a person with special responsibilities in our societies porque cuando hoy en día una persona se presenta con ciertas responsabilidades ante la sociedad is officially designated and brought into his official y function, es oficialmente designado y se introduce en su oficina, en su puesto, we don't see anybody pouring a little bit of oil on his head. no vamos a verles con alguien al lado derramando algo de aceite sobre su cabeza. Can you think of an example where we do this in Western society? ¿Podéis recordar algún caso que esto se haga en la sociedad nuestra? El rey, ¿no? El rey de Inglaterra puede ser, ¿no? No The fue- King of The England. King of England? Well, yes, that is true. That would be an exception. Sí, creo que sí, eso sería una excepción. Sí. But you're Pero right, we showed a normalmente no. picture of this. Y tiene Sí. razón, vimos una foto sobre It's eso. called chrism, the chrism of the King of England. Y lo llaman Criso, del rey de Inglaterra. But the only reason that the King of Great Britain is anointed with oil Pero creo que la única razón por la que se unge al rey de Inglaterra con aceite is because it has robbed the Old Testament of this symbol es porque han robado ese símbolo del Antiguo Testamento and applied it to modern times. y lo han aplicado a los tiempos modernos. I don't know of any other king of any other European country No creo ver ningún otro rey de ningún otro país europeo who is anointed with oil at his crowning. que se le unja con aceite en el día de su coronación. What happens when you have a new king in Spain? ¿Y qué ocurre cuando tenemos un nuevo rey en España? You know what they do? There's no oil, No oil. no hay aceite. Does he swear allegiance to the Constitution? Ujú. He raises his 2 fingers and Él tiene que jurar alianza con la Constitución, él tiene que levantar sus 2 dedos y poner su mano sobre la Constitución. there's the book there on the table, and he swears allegiance to the O sea, Constitution. tengas ahí el libro en la mesa y él tiene que jurar alianza, o sea, fidelidad a la Constitución. But this focuses on his responsibilities. Pero esto enfocaría sobre sus responsabilidades. But the anointing with oil focuses on God's appointment. Pero el ungimiento con aceite apunta más bien al enviado de Dios, a la persona en sí. This person who is designated by God Esta persona que ha sido designada por Dios needs help from God necesita ayuda de Dios to be able to fulfill his office. para poder cumplir con su oficio. So when King David Así que cuando el rey David comes into the full expression of his royal rule in Israel, entra en su expresión completa sobre su reinado en Israel, he does not raise his hand with 2 fingers held high no le vas a ver con los 2 dedos levantados en el aire to promise his perfect obedience to the law of God. para cumplir perfectamente y obedecer perfectamente la ley de Dios. There's no indication of that anywhere in the Bible. No creo ver eso en ningún lugar en la Biblia. It just says that King David was anointed Solo dice que el rey David fue ungido, 3 times actually. de hecho lo dice 3 veces. One time when he was taking care of his father's sheep, Una vez cuando estaba cuidando de las ovejas de su padre, one time
when he started to rule in the south of Judah, y la segunda cuando empezó a reinar en el sur de Judá, and then finally when the people of the north, all of Israel, decided to submit to y him. luego la tercera vez cuando en el norte cuando toda Israel decidió seguirle. And each time he was anointed. Y cada una de esas tres veces fue ungido. The point I'm trying to make here is that the Lord Jesus himself was designated Y el punto que quiero dejar claro es que el Señor Jesús, el Señor Jesucristo fue designado. He didn't appoint himself to any of these offices. Él nunca se apropió de ninguno de estos oficios. He is the ultimate prophet. Él es el máximo profeta, He is the ultimate priest. es el máximo sacerdote And he is the ultimate king. y es el máximo rey. So let's look at these passages, beginning with the Old Testament book of Deuteronomy. Así que vamos a ver cada uno de estos pasajes, empezando con Deuteronomio. We've already looked at this passage before, Ya vimos este pasaje anteriormente. Deuteronomy 18:15. Estamos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. And I would like someone please to read in Spanish, verses 15 to 19 included. Just one person Me read that gustaría passage. que una sola persona leyera versículo 15 al 19, el que lo tenga. En español, por favor. 14, 15. Profeta al de en 19. medio de ti, de tus hermanos, como yo, que levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en tu boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. God, Perdón, no, el 19. 19. Mas a cualquiera que nos oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Gracias. Okay. God is speaking to a prophet named Moses. Aquí vemos que Dios está hablando a un profeta llamado Moisés. Moses was a unique prophet in the history of Israel Y Moisés fue un profeta único en la historia de Israel. because when he went into the tabernacle, Porque cuando entró en el tabernáculo, the Bible says he saw God face to face. dice que vio a Dios cara a cara. I don't know exactly what that means, No estoy del todo seguro qué significa eso, but he saw a revelation of God pero vio una revelación de Dios and communicated with God in a very personal way, y se comunicó con Dios de una forma muy especial, única, like a person communicates with his friend. así como lo haría una persona con un amigo. That's the language used in the Bible for Moses. Ese es el lenguaje que vemos con respecto a Moisés. Think about the implications of that. Ahora, piensa un poquito en lo que eso implica. When you speak with your wife or your husband across the table, Cuando estás quizá cenando y hablas con tu esposo, con tu esposa y you see him or her clearly, les ves claramente, unless you're really old and you can't see anymore. a no ser que claro seas un poquito viejo y ya no veas claramente. And you watch the expression of the other person. Y puedes ver la expresión en la cara de la otra persona. It's a very special way of Es communicating. una forma muy especial de comunicarse. There's not one of these clouded pieces of glass between you. No vas a ver un cristal difuminado delante de ti. So Moses is unique among the Old Testament prophets in this way. Así que vemos que Moisés es único en este sacerdocio en el Antiguo Testamento. He never did see the full expression of the glory of God, No vio la expresión de Dios completa,
but he communicated with God in a very personal way that other people could not. Pero se comunicó con Dios de una forma muy personal que muchas otras personas no pudieron hacerlo. But this text tells us that another prophet is yet going to come. Pero este texto nos habla de que otro profeta va a venir He will be like Moses. y va a ser como Moisés. Verse 15, a prophet like me from among you. Dice, profeta del medio de ti, de tus hermanos. And he is going to arise from your brothers, he says. Dice que Your va a countrymen. se levanta, Dios le levantará de entre sus hermanos, de entre los ciudadanos de su país. So he will be a Jew. Así que será judío. A Jewish prophet will rise from among the people of Israel. Un profeta judío va a ser levantado de entre el pueblo de Israel. He's going to be like Moses, Va a ser como Moisés, but he is going to have more authority than Moses. pero va a tener más autoridad que Moisés. So that, according to verse 19, Y así que, como vemos ahí en el versículo 19, if he doesn't listen to that prophet, si no se escucha a este profeta que va a venir, God personally is going to require the consequences. Dios mismo en persona va a pedir cuentas, va a traer las consecuencias. Now, who is this prophet? Entonces la pregunta es, ¿quién es este profeta? No personal name is given here. No vemos ningún nombre personal ofrecido aquí, But we know from the New Testament that the prophet was awaited Pero by the vemos- people of Israel. pero vemos por el Nuevo Testamento que un profeta era esperado por el pueblo de Israel. When Jesus talked to the Samaritan woman, Por ejemplo, cuando Jesús habló con la mujer samaritana, uh, she knew about the prophet who was supposed to come. ella sabía sobre el profeta que había de venir. And many Jews asked Jesus, are you the prophet? Y si recordáis, muchos judíos preguntaron a Jesús, ¿eres tú el profeta? They asked John the Baptist if he was the prophet. Perdón, preguntaron a Juan el Bautista si él era ese profeta. And John said, no, I'm not the prophet. Y él dijo, no, yo no soy el profeta. Look at what we find in Acts chapter 3, verses 22 to 24. Y quiero que veáis ahora lo que encontramos en Hechos capítulo 3, versículos 22 al 24. This is a message given by the Apostle Peter. Y este es un mensaje dado por el apóstol Pedro. Now, would someone else please read for us verses 22 Que through alguien, 26? que otra persona por favor nos lea del versículo 22 al versículo 26. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Hasta 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Peter says that God has raised up his child, literally, his servant, verse 26. Pedro dice que Dios literalmente ha levantado a su siervo. Versículo 26. And this servant is the prophet who will come. Y ese siervo es el profeta que debía de venir. He is the servant who was announced to come in these days, verse 24. Y es el profeta que había sido anunciado en esos días. Jesus is the prophet foreseen by Moses in Deuteronomy 18. Entonces vemos que Jesús es el profeta que
se había indicado ahí en Deuteronomio capítulo 18. Now, if you had a true prophet of God in this room, Entonces, si tuviéramos un verdadero profeta de Dios en esta habitación, who could speak to every possible issue with God's authority, que pudiera hablar de todo tema posible con la autoridad de Dios, would you wish to consult him? ¿querrías consultarle algo? Would you like to hear his opinion? ¿Querrías saber su opinión? Would you ask him some questions about the way the world's going? ¿Tendrías alguna pregunta que hacerle sobre cómo el camino que lleva el mundo? What's going to happen tomorrow? ¿Qué va a pasar mañana? Would you ask him some questions about other people in your family? Quizá te gustaría hacer alguna pregunta sobre otras personas en tu familia, Your children, your o grandchildren? quizá tus hijos, tus nietos. What's going to happen to them? ¿Qué va a pasarles a ellos? Are they saved people? Son personas salvas. Would you ask him some questions about yourself? ¿Le harías quizá una pregunta sobre ti mismo? That might be a little more intimidating. Eso sería quizá más intimidante. It's interesting to think about how many voices we listen to in the course of the week. Es curioso ver la cantidad de voces que escuchamos a lo largo de una semana. And as time goes by, Y según va avanzando el tiempo, we realize that most of the voices we listen to nos entendemos de que la mayoría de las voces que escuchamos are telling us things that are not true. nos dicen cosas que no son ciertas, They're just their opinions, son solo sus opiniones or it's propaganda. o es propaganda. We don't have true prophets of God in our day. No tenemos verdaderos profetas de Dios en nuestros días. There's really not anybody you can believe today. Realmente no hay mucha gente en la que puedas creer hoy día. Which is why we need to listen to this person. Y esa es la razón por la que debemos escuchar a esta persona. And we think about the earthly ministry of Christ, we see that he always tells the truth. Cuando vemos el ministerio terrenal de Jesucristo, vemos que siempre dice la verdad. He's the prophet of God. Él es el profeta de Dios. He's the mouthpiece of God. Es el vocero de Dios, el que da la voz de Dios. Jesus never lied. Jesús nunca mintió. He never spoke propaganda. Él nunca habló propaganda. He never manipulated people. Él nunca manipuló a las personas. And so he is unique. Así que es único en sí. And that's why we need to listen to him as we read the Word of God. Y es una de las razones por las que tenemos que escucharle cuando leemos la palabra de Dios. But he is more than a prophet. Pero es mucho más que un profeta. He is more than the prophet. Es mucho más que un profeta. He is also a priest. Es también un sacerdote. And this is counterintuitive Esto es contraintuitivo. because the Lord Jesus normally does not qualify to be a priest. Porque Jesucristo normalmente no califica para ser un sacerdote. Why is that? ¿Por qué es eso así? Tenía que venir de la tribu de Leví, o sea, ser levita, ¿no? Because he had to come from a certain tribe. Right. What was the name of the Jewish tribe from which the priests came? ¿Cuál es la tribu? Leví. Leví. Levi. Levi, we say in English, or Levi, who was one of the 12 sons of Israel. Era Leví o Levi en inglés, que era uno de las 12 tribus de Israel. God designated the Levitic tribe Dios designó a la tribu levítica, to be the priestly tribe o la tribu de Leví, para ser la tribu sacerdotal, through which all the other tribes could come to worship God. a través del cual todas las demás tribus podrían venir a adorar a Dios. This is surprising Y esto es sorprendente
Because according to Exodus 19, porque de acuerdo a Éxodo 19, God's intention was that all the people of Israel be priests. la intención de Dios es que todas las tribus pudieran ser sacerdotes. You can read the beginning of Exodus 19, 1 to 7. Por ejemplo, puedes leer Éxodo capítulo 19 del 1 al 7 And see that God wanted to appoint the whole nation of Israel as a priestly nation. donde vas a ver claramente que Dios quería designar a toda la nación de Israel como una nación sacerdotal. And he said, if you will keep my laws, Y ahí dice que si vosotros guardáis mis mandamientos, you will be that priestly nation, a kingdom of priests. vais a ser esa nación sacerdotal o esa nación de sacerdotes. The people of Israel said, yeah, you can count on us. We're going to keep your law. Y la nación dijo, sí, sí, por supuesto, podéis contar con nosotros, vamos a cumplir la ley. And they took a vow. Hicieron incluso un pacto, un juramento, They said, we will obey you. y dijeron, vamos a obedecerte. And then Moses went up on the mountain for 40 more days and nights. Y luego Moisés subió al monte otra vez durante otros 40 días y 40 noches. And while he was on Mount Horeb, Y mientras que estuvo en el monte Horeb, the people down in the valley la gente que estaba abajo en el valle became impatient. Se hizo impaciente. And they said, where is this Moses? Where's he gone? Y la gente empezó a preguntarse, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde se ha ido? What is happening? ¿Qué es lo que está pasando? This man took us out of Egypt, out of slavery. Este hombre nos ha sacado de Egipto, de la esclavitud. We like that. Y eso nos gusta, claro. Now he's left us in the desert all by ourselves. Pero ahora nos ha dejado en el desierto solos. This makes no sense. No tiene sentido. He has abandoned us. Nos ha abandonado. We need to see God. Necesitamos ver a Dios. So Moses' brother Aaron Así que el hermano de Moisés, Aarón, had a brilliant idea. tuvo una idea genial. He said, give me all of your gold jewelry, Dame todas vuestras joyas de oro and we will make a representation of Jehovah. y vamos a hacer una representación de Jehová. And so he, I guess, got help from his metallurgist friends. Así que él recibió posiblemente ayuda de sus artesanos, sus And los joyeros que habían allí. they made, I don't know how big it was, they made a golden calf. Y vemos que hicieron un becerro de oro. It didn't have to be this big. No tuvo que ser realmente It grande, could have been a small one. puede haber sido pequeñito. And all people were supposed to bow down to this representation of Yahweh. Y todo el mundo debía inclinarse a esta representación de Jehová. And they danced and they sang and they had a big party. Y ellos bailaron y cantaron y tuvieron una fiesta grande. And wouldn't you know, it was just right then Y no te puedes imaginar, pero fue justo en ese momento that Moses brought the tables of the law back down to the bottom of the que mountain. llegó Moisés bajando del monte con las tablas de la ley. And there, the people of Israel were violating their own vow. Y ahí vemos como el pueblo de Israel estaba violando su propio juramento. So the whole nation could not become a nation of Así priests. que vemos que allí la nación no pudo convertirse en una nación de sacerdotes. The nation that was supposed to become a priesthood La nación que debía ser una nación sacerdotal, now needed a priesthood. ahora necesitaba un sacerdote. And God said, I'm going to use the tribe of Levi to be that group of priests. Y ahora dice que va a necesitar la tribu de Leví para convertirse en ese sacerdote, en esa tribu. A certain part of the tribe of Levi would be the priests themselves. Entonces, cierta parte de la tribu de Leví serían los sacerdotes mismos. And other parts of the tribe of Levi would be the priests' helpers. Y otra parte de la tribu de Leví serían los ayudantes de los sacerdotes. Some of them would take apart the tabernacle and transport it. Algunos, por ejemplo, tomarían parte del tabernáculo, se encargaban de transportarlo. Some would transport the Ark of the Covenant. Algunos otros transportarían el arca del pacto. Others would help to slaughter the rams and the sheep. Había algunos que ayudaban para degollar los corderos y los becerros. But if you were from the tribe of Judah, Pero si eres de la tribu de Leví, you could, de Judá, perdón, you could not approach God unless you went through a Levitical priest. no podías acercarte a Dios a no ser que fueses a través de la tribu de Leví.
the nation that was supposed to be a priesthood, Perdón, el sacerdote de la tribu de Leví. Sorry. the nation that was supposed to be a priesthood, Entonces la nación que debía ser una nación sacerdotal needed a priesthood necesitaba un sacerdote in order to come to God. para poder llegar a Dios. But Jesus was not descended from the tribe of Levi. Pero Jesús, curiosamente, no era descendiente de la tribu de Leví. So how can he be a priest? Entonces, ¿cómo puede ser sacerdote? Look at the New Testament book of the letter to the Hebrews, Ahora quiero que veáis la carta de Hebreos en el Nuevo Testamento, chapter 7. capítulo 7. I've just chosen the first 3 verses here. Solo he escogido los primeros 3 versículos which talks about Melchizedek. y notaréis que habla de un hombre llamado Melquisedec. Would someone please read these 3 verses? Si alguien por favor nos hace el favor de leer esos 3 versículos. Yo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Muy bien, gracias. Melchizedek is a real person in history. Melquisedec fue un personaje real en la historia. He is not a vision or a theophany, No fue una visión, una teofonía, an appearance of God. es decir, una aparición de Dios. Sometimes in the Old Testament you have God appearing as the angel of the Lord, for example. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento a veces ves un personaje que aparece como el ángel de Jehová, Or you have the burning bush, o ves la zarza ardiendo, which speaks. que habla. Don't go around looking for speaking bushes today. No te molestes en ir buscando arbustos que se ponen a hablar hoy en día. This is a unique event in the history of the world. Este es un evento único en la historia del mundo. So Melchizedek was actually a king Melquisedec fue realmente un rey, who was also a priest. el cual a la vez fue sacerdote. And he appears in the account of Abraham's conquest of five Y other kings. aparece ahí con Abraham en su conquista de otros 5 reyes. He had a kingly function, Él tenía una función sacerdotal, kingly, no, real, perdón, real, real, perdón, sí, gracias. and he had a priestly function. Y tenía también una posición sacerdotal. In the same person, you had both functions. Es decir, en la misma persona tienen los dos oficios, But he was not Jewish. pero no era judío, He was not descended from Abraham. no era descendiente de Abraham. And yet Abraham, when he had victory over 5 kings, Y sin embargo, cuando Abraham tuvo su victoria sobre aquellos 5 reyes, gave him a tithe of all the spoils of battle. vemos que él dio el diezmo de todo lo recogido de la batalla. That's what verse 2 says. Eso es lo que dice el versículo 2. Melchizedek was the king of righteousness, Dice que Melquisedec fue rey de justicia, which is what his name means. que es lo que significa su nombre. Melech means Melchi king, o Melech, que es donde sale la palabra rey, Tzadok, righteousness, y luego Sadoc, que es justicia, Melchizedek. Melchizedek. Melchizedek, we say. de ahí la palabra Melquisedec. So there are parallels between king priest Melchizedek Entonces vemos paralelos del sacerdote rey Melquisedec and the Lord Jesus. y el Señor Jesucristo. And if we were to read the rest of this whole chapter, Y si fuésemos a leer el resto de este capítulo, for example, verse 15, por ejemplo, versículo 15, we find that Jesus is like Melchizedek. vemos que Jesús es como Melquisedec, semejante a Melquisedec. Would somebody please read from verse 15
Que alguien por favor nos lea desde el versículo 15 through 22. hasta el versículo 22. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Okay. Notice the quotation from Psalm 110, Nota la cita del Salmo 110, verse 4. versículo 4. Thou art a priest forever according to the order of Melchizedek. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. This is a messianic passage. Esto es un pasaje que llamamos mesiánico. And in your notes, you can add this to Hebrews 7, 1-3. Y en vuestras notas podéis escribir ahí al lado el capítulo 7, versículos 15 a 22. It's a parallel passage that supports Hebrews 7, 1-3. Es un pasaje paralelo que apoya Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3. Psalm 110 is a messianic passage, El Salmo 110 es un salmo mesiánico, one of the most quoted Old Testament passages in the New. es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. David's Lord says, the father of David says to David's Lord, El Padre, repeat it again, the father says to David's el Padre Lord, dice al Señor de David, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. pues siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos bajo mis pies. The Messiah has enemies, El Mesías tiene enemigos and he will eventually conquer them. y eventualmente los va a conquistar. But until he conquers them, Pero hasta el momento que los conquiste, he will be seated at the right hand of the Father. va a sentarse a la diestra del Padre. And while he is seated at the right hand of the Father, Y mientras que está sentado a la diestra del Padre, he will fulfill the function of a priest. va a cumplir con la función de sacerdote. You say, well, so what? Y bueno, quizá diga, bueno, ¿y qué? This is very practical for the life of the church. Esto es muy práctico para la vida de la iglesia. Because there are many people who want to focus on the third office, Porque hay mucha gente que solo quiere enfatizar el tercer oficio, where we see that Jesus is the anointed king donde as vemos well. que Jesús es el rey ungido también. So he is the prophet, Así que es el profeta, he speaks for God, él habla por Dios, he is the priest, él es sacerdote, el sacerdote, he deals with man's guilt, él trata con la culpa del hombre, and he is the anointed king. pero también es un rey ungido. He is the ruler of the world as the Messiah. Él es el gobernante del mundo como Mesías. I'm going to come back to the priestly function of Jesus in a moment. Y voy a entrar en el tema del el oficio sacerdotal del Señor Jesucristo en un momento.
first I want you to look at Luke chapter 1, verses 32 to 33. Pero antes quiero que veáis conmigo Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Would someone please read verses 32 and 33? Luke 1, Que alguien por favor nos lea capítulo 1 de Lucas, verses 32 to 33. versículos 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. This prophecy was made about Jesus before he was born. Esta profecía se hizo sobre Jesús antes de nacer. He is designated as the King of Israel. Es designado como el rey de Israel. Very specific in verse 33. He will reign over the house of Jacob forever. Y lo deja muy claro en el versículo 33. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. And this word forever means forever. Y esta palabra para siempre significa Para para siempre. To quote Clayton, Para citar al hermano Clay. his kingdom will have no end. Y para enfatizar más, dice que su reino no tendrá fin. There will never be another kingdom that comes in to take over. No va a venir ningún otro reino que tome el lugar del anterior. So the kingdom of this person will be the final kingdom. Así que el reino de esta persona va a ser el reino final. And the angel Gabriel tells Jesus' human mother Y el ángel Gabriel dice a la madre humana de Jesucristo that the son who would be born of her que el hijo que va a nacer de ella is going to be that eternal messianic king. va a ser ese rey mesiánico eterno. Now, if you were the mother of the Messiah, what would you think? Si tú, imagínate, fueres la madre del Mesías, ¿qué estarías pensando al escuchar algo así? Mary showed great humility, Y vemos que María mostró gran humildad and you can read that in her prayer. y puedes leer sobre eso en su oración. In the Magnificat of Mary, En la Magnificat de María, she basically says, "Who am I to be chosen for this task?" en la cual dice, ¿quién soy yo para ser escogida para esta tarea? And she calls God her Savior. Y vemos ahí que ella llama a Dios su Salvador. Mary, as we've said in the last couple of months, Y María, como hemos dicho ya en los últimos meses, was a godly woman like all other godly women. era una mujer piadosa como todas las otras mujeres piadosas que han venido. She needed to be saved from her sin. Ella necesitó ser salvada de su pecado. She was not born without sin. Ella no nació sin pecado. And the proof of that is that one day she died. Y la prueba de eso es que un día murió. That's what happens to all sinners. Y eso es lo que pasa a todos los pecadores. They die. Mueren. Because the wages of sin is death. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. If you never commit any sins, you don't have to die. Si nunca has cometido pecados, no tienes que morir. But one day Mary died. Pero un día María murió. She was not assumed into heaven, No fue ascendida al cielo, como algunos dirían, which some people today will celebrate on the 15th of August. lo cual algunas personas hoy en día celebran el día 15 de agosto. The assumption, Mary's assumption into heaven. Celebran, la Iglesia Católica celebra eso, la ascensión de María a los cielos. This is a dogma that emerged in Roman Catholic theology Eso fue un dogma que surgió de la teología católica in the last few centuries. romana en los últimos siglos, And the idea is that since Mary never was guilty of original sin, en los cuales dicen que siendo que María no era culpable de ningún pecado original, she could not have died. entonces no podía morir, She just was assumed into heaven. sencillamente ascendía a los cielos. And so in the Catholic Church today, Así que en la Iglesia Católica hoy you have the 15th of August, tienes el 15 de agosto, where people celebrate the taking into heaven of Mary, the mother of Jesus. es a la gente celebrando el recibimiento de María en los cielos, Without her having passed by death. sin tener que pasar por la muerte. Mary herself did not see herself in such a high way. Y si me notas en las Escrituras, nunca María se vio
en esta posición tan alta. She had a very humble response. Ella tuvo una respuesta bastante humilde. But the Messiah that she brought into the world Pero el Mesías que ella recibió, trajo al mundo, is the highest king of them all. es el máximo rey de todos los reyes. Huge contrast between Mary and her son Jesus. Y vemos entonces un contraste enorme entre María y su hijo Jesucristo. Which is why when we come to Revelation 19, 15, and 16, Y es la razón por la que cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 19, versículos 15, 16 y 17, we see that out of the mouth of Jesus ahí donde vemos que de la boca del mismo Jesús comes a sharp sword. sale una espada afilada. And with this sword, he's going to smite the nations. Y con esta espada va a golpear a las naciones. He's going to rule them with a rod of iron. Va a gobernar con una vara de hierro. He's going to tread the winepress, as it were, with his feet. Él va a pisar el lagar, por así decirlo, como se pisan las uvas en un recipiente. And just like men tread down grapes in a winepress, Entonces, así como los hombres antiguamente pisaban las uvas en una presa, squish, 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 squish. How do you say en it? español es squish, squish, And the grape juice comes out. y luego vemos como el jugo, el zumo, sale por otro lado. The wrath of God, the fierce wrath of God the Almighty, is like a winepress. Entonces, el fiero juicio de Dios va a ser así como el ejemplo que hemos puesto sobre un recipiente donde se aplastan las uvas. It's hard to explain this, isn't it, in a compact way. So the pressure of God's wrath Así que vemos que la presión de la ira de Dios is like the pressure of the man's feet. es como la presión de los pies del ser humano cuando aprieta sobre las uvas. And the person who treads that winepress is Jesus. Y la persona que está ahí pisando es Jesucristo. On his robe and on his thigh, he has a name. Y en su túnica y en su el lomo tiene un nombre. King of Kings and Lord of Lords. El rey de reyes, el señor de señores. Now, when Jesus came the first time, you didn't see that. Ahora, cuando Jesucristo vino la primera vez, no ves eso. It was prophesied that this would be true of him. Fue profetizado de que esto sería verdad sobre él. But Jesus did not come opening his cloak to say, Superman, Pero Jesucristo no entró abriendo su camisa diciendo, soy Superman, King of Kings, Lord of Lords. soy señor, rey de reyes y señor de señores. But when he comes back, Pero cuando regrese, and the Bible says he will come back, y la Biblia dice que regresará, then we will see his perfect wrath against sinners. entonces vamos a ver su perfecta ira sobre los pecadores. Now, here's the question. Ahora, aquí está la pregunta que quiero If hacer. Jesus is the prophet and the priest and the king, Si Jesús es el profeta y el sacerdote y el rey, is he fulfilling each one of those offices in the same way today, equally? él está entonces cumpliendo con cada uno de esos tres oficios hoy igualmente, de forma igual. Does Jesus speak today? Jesucristo habla hoy. Yes, he does, through his written words. Si lo hace a través de su palabra escrita. That's the only way he's speaking to us today. Es la única manera como Cristo habla hoy en día, a través de su palabra. There are no prophets and apostles walking around who are speaking for God. No vas a encontrar profetas ni apóstoles hablando por Dios hoy en día. God has spoken through his son. Yeah, Aunque algunos se proclamen tal cosa, porque lo vamos that's a oír. true. Yeah, there are some who say that they are prophets, Vas a escuchar algunos con una doctrina falsa que te van a decir que son profetas and even apostles. y incluso apóstoles. You'll find some churches that say you can be an apostle. Y vas a encontrar incluso iglesias que te van a decir, incluso tú puedes ser un apóstol. You should want to be an apostle. Deberías querer ser un apóstol. When I look at what happened to the apostles in the New Testament, Pero yo cuando veo lo que pasó a los apóstoles en el Nuevo Testamento, I'm not sure I want to be an apostle. no creo que quisiera ser un apóstol.
That's a whole other topic. Eso es otro tema aparte, pero importante. Jesus has spoken through his word by his Spirit. Entonces, Cristo ha hablado a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. He doesn't have to say anything more. No tiene que añadir nada más. This is enough for us to try to master. Esto es bastante para nosotros para intentar tener una maestría de ello. Jesus is a priest. Entonces, Jesús es el sacerdote. Is Jesus functioning today as a priest? Entonces, ¿Cristo está funcionando hoy como un sacerdote? Sí. Yes. In what way? En sí, ¿en qué manera? Intermediario. Tercero. con nosotros. Okay. As a mediator. como mediador para nosotros. There's one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Hay un mediador, un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. There's a sense in which the priestly work of Jesus is finished. Y en un sentido también vemos como el ministerio sacerdotal del Señor Jesucristo ya ha sido cumplido. Explain. Explicar cómo es eso. Ha Que sido hizo cumplido una ya. vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. One sacrifice, once and for all sin. Okay. This priest does not have to continue to go into the temple every day to make a new sacrifice. Entonces este sacerdote no tiene que ir al templo cada día para hacer nuevos sacrificios. Un solo sacrificio basta. And if you read the rest of those chapters in Hebrews, Y si lees esos capítulos en el libro de Hebreos, you see how the sacrifice of Jesus is superior to the Levitical priest sacrifices. vas a leer claramente que ese sacrificio de Jesucristo es superior a todos los sacrificios que se hicieron antes. It was made once for all. Se cumplió, se hizo una sola vez para siempre. Una simple observación. Jesús es el sacerdote y además el cordero del sacrificio. Just Sure. a question, he's not only the priest, but also the lamb sacrificed. Right. So there's a double role there. Entonces hay un doble papel ahí. I don't think that there were any Old Testament priests who also gave their lives for the people. No vas a ver ningún sacerdote en el Antiguo Testamento que fuera sacerdote y que luego dieran su propia vida por la gente. Yeah. And even if there were such a person, Incluso si hubiera habido tal persona, his sacrifice for the people wouldn't be a substitutionary sacrifice. su sacrificio por la gente no hubiera sido un sacrificio sustitutorio, Because he would have to die just for his own sins. porque solamente hubiera podido morir por sus propios pecados. And no priest in Israel was perfect. Ningún sacerdote en Israel fue jamás perfecto. But there's another sense in which the priestly ministry of Jesus continues today. Pero hay otro sentido en el cual el sacerdocio de Jesucristo continúa hoy. Look at Hebrews 4, Mira conmigo Hebreos capítulo 4, verses 14 to 16. 4 versículos 14 al 16. Would someone please read these verses? Hebrews 4, 14 to 16. Que alguien, por favor, nos lea estos pasajes. 4, 4, 14 a 16. 14 a 16. sí. Bien. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
What is the continuing ministry of Christ as the great high priest? Entonces, ¿cuál sería el ministerio que continúa de Jesucristo como el sumo sacerdote? What's Jesus doing for you this morning? ¿Qué está haciendo Jesús por ti esta misma mañana? Intercede ante el Padre por nosotros Mediano. también. Intercedes Sí, for us in front of the Father. Porque nosotros seguimos pecando. Because we continue, in Yes. this body, we continue sinning. Uh-huh. So we come to him for confession, Ujú. Así que venimos a Él para confesar. and he intercedes for us and prays for us. Y Él intercede por nosotros y ora por nosotros. He stands between the Father and the believer. Él está en el medio, intercede entre el Padre y el creyente. A priest is a mediator. Un sacerdote es un mediador. Mediador. So Jesus, as the high priest, continues to function as our mediator. Entonces Jesús, como nuestro sumo sacerdote, continúa mediando por nosotros. So imagine this situation before the Father. Así que imagínate esta situación delante del Padre. You sin against God. Te ves pecando contra Dios. Satan comes and says, look at that person who's a believer. Y Satanás dice, mira esa persona que dice ser creyente. He calls himself part of your church, Él dice que es parte de tu iglesia, but look at his conduct. pero mira su conducta. He deserves to go to hell. Él merece ir al infierno. And the Son is your mediator, Y aquí el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es tu mediador. he's your defense attorney. Él es tu abogado defensor. Yes, that's true, he says, Y él diría, por ejemplo, sí, es cierto, but I died for that person and died for his sin, pero yo he muerto por esa persona y he muerto por su pecado. and he has trusted in me. Y él ha puesto su confianza en mí. And so his account is clean, Así que su cuenta de deuda está completamente pagada, está Be- limpia. because what I have accomplished for him, Por lo que yo he hecho, he conseguido por él. and the Father has justified him. Y el Padre le ha justificado. And so he has a right standing before the Father. Así que Jesús tiene una posición de corrección correcta delante del Padre. But that idea of the mediation that Jesus effects for us Entonces esa idea de la mediación, la posición que tiene Jesucristo por nosotros, is part of his priestly ministry. es parte de su ministerio sacerdotal. Now, Jesus is also king, and we're going to wrap this up here so we can have the pause. Pero también vemos, o vamos a ver, que Cristo también es rey. Vamos a cerrar este momento para tener un descanso. How is Jesus fulfilling his office as king today? Entonces, la pregunta otra vez, ¿cómo está Cristo cumpliendo con su oficio como rey? Is he King of Kings? ¿Él es rey de reyes verdaderamente? Is he Lord of Lords? ¿Él es señor de señores? So how does he demonstrate that kingly authority today? Entonces, si lo es, ¿cómo lo demuestra hoy? He is seated at the right hand of the Father, Psalm Vemos 110. que está sentado a la diestra del Padre, como vemos en Juan 10. How is Jesus ruling the world today? ¿Cómo está gobernando Cristo el mundo hoy? Caleb, Does he rule the world through his children? él gobierna el mundo a través de sus hijos, de nosotros. Sí. Caleb, for example, belongs to the Lord Jesus because he's trusted the gospel. Aquí tenemos a Caleb, que ha puesto su confianza en el Evangelio. Él está gobernando. He's 12 years old, Él tiene 12 años. so he, in Jewish culture, would be a young adult. Así que en la cultura judía sería un adulto joven. Maybe Caleb has royal authority. Quizá Caleb tenga realeza, autoridad de realeza. No creo. No creo. Maybe you have royal authority. Quizá tú tengas autoridad real. Maybe it should be your mission in life to go around and cast out demons.
Quizá sería tu tarea ir por el mundo echando fuera demonios or to raise the dead o levantando a los muertos y dándoles vida and heal every possible disease y sanando toda posible enfermedad and walk on water. y andando sobre el agua. Jesus did those things. Jesús hizo eso, The apostles did those things. los apóstoles también. Why not you? ¿Por qué no tú? If Jesus is king, Si Jesús es rey, what do you think? ¿qué piensas? They don't know. Does the church rule? No sabemos. ¿La iglesia reina hoy? Is the church the kingdom of God? ¿Es la iglesia el reino de Dios? See, this is an area where a lot of Christians are not sure. Bien, lo digo porque esta es un área donde hay muchos cristianos que no lo tienen muy claro. And it's obvious that among us, there are not too many people who say, I have the answer. Y está claro que entre nosotros no hay muchos que digan, yo tengo la respuesta. Because we've been taught lots of different things about this. Porque se nos ha enseñado muchas cosas diferentes sobre este tema. If you come from a Roman Catholic background, Si vienes, por ejemplo, de un trasfondo católico romano, a conservative Roman Catholic background, digamos un trasfondo católico romano conservador, you have been taught that the Roman Catholic Church is the kingdom of God on the earth. pues, seguramente te enseñaron de que la Iglesia Católica es el reino de Dios sobre la tierra And that the Pope is the physical representation or the physical representative of Jesus. y que el Papa es el representante físico de Jesucristo. This is why during the Middle Ages the popes could designate kings. Es la razón por la que en la Edad Media los papas podían designar a reyes, Because the church was on top, porque la Iglesia estaba encima and then came all the kings, y luego venían todos los reyes, and out of that, of course, came an incredible amount of corruption. y a través de eso surgió una cantidad enorme de corrupción. And after 1648, Y después del 1648, in the Treaty of Westphalia, en el Tratado de Westfalia, the idea of nation states became formalized. la idea de Estados-nación fue formalizada. And people said, we don't need the Pope anymore, get him out of here. Y la gente empezó a decir, bueno, ya no necesitamos al Papa, podemos eliminarle. Let's get rid of the kings too. También echemos fuera a los reyes. We're going to have nation states. Ahora vamos a tener Estados-nación. We don't want the rule of the church. Ya no necesitamos el gobierno de la Iglesia. So today the Roman Catholic Church has stepped back a little bit, Así que hoy en día lo que hemos visto es que la Iglesia Católica ha dado unos pasos hacia atrás. but you still have this idea of the ruling kingdom of God in the world. Pero todavía se respira en algunos sitios esta idea de el reino de Dios gobernando a través de la Iglesia. But in Protestantism, you have the same thing. Pero en el cristianismo protestante tienes algo muy similar. Many Protestant Christians believe that the church is the kingdom of God. Muchos cristianos protestantes creen que la Iglesia es el reino de Dios gobernando sobre la tierra. But there's a difference between the church being the kingdom of God Pero hay una diferencia entre la Iglesia ser el reino de Dios and Christians being part of the kingdom of God. y los cristianos ser parte del reino de Dios. We read in Colossians 1:13 Leímos en Colosenses 1:13, that believers have been translated into the kingdom of Jesus Christ. donde dice que los cristianos han sido trasladados al reino del Señor Jesucristo. We no longer belong to the kingdom of the devil. Ya no pertenecemos al reino del diablo. But that doesn't mean that the church exercises kingdom authority now in this world. Pero eso no significa que la Iglesia ejerce autoridad reinante sobre el mundo. We are part of a kingdom that's going to come Ahí somos parte de un reino que va a venir when Jesus returns to set it up. cuando Cristo vuelva para establecerlo. So our citizenship is in heaven. Entonces, es cierto que nuestra ciudadanía ya está en el cielo, But you should not be expected to be treated as an ambassador of God. why not?
O sea, pero no deberíamos, no deberías esperar ser tratado como un embajador de Dios. You will not be honored as a citizen of the kingdom of heaven. No vas a ser honrado como un ciudadano del cielo. Christians are going to get kicked around in this world. Más bien lo contrario, los cristianos van a ser pateados por todo este mundo. They will be persecuted. Van a ser perseguidos. They will be opposed. Van a ser opuestos. And we see this in the world. Y vemos esto en el mundo. But when Jesus comes to set up his kingdom, Pero cuando Cristo venga a establecer su reino, his people are not going to get kicked around anymore. su pueblo, su gente no va a ser pateada, They will rule and reign with Christ. porque van a gobernar y reinar con Cristo. So this is something that you need to understand. Esto es algo muy importante que debemos llegar a comprender, That Jesus is king, de que Jesús es rey, but he is not yet reigning visibly in this world. pero todavía no está reinando visualmente His o reign, visiblemente en este mundo. his reign as Messiah Su gobierno, su reinado como Mesías is a future thing. es algo futuro, We wait for it. lo esperamos. As Jesus told his disciples to pray, Como os acordaréis cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, may your kingdom come. venga tu reino, May your will be done Okay. on earth as it is in heaven. que tu voluntad sea hecha en la tierra como es hecha en el cielo. That's not yet happening. Eso no está ocurriendo todavía, It'll happen one day. pero llegará a ser. So we are still waiting for the final expression of this third office. Así que estamos esperando su expresión final de este oficio. He is the king, Él es el rey, but he is not yet expressing his messianic kingly authority in the pero world. todavía no está expresando su gobierno como rey en este mundo, It's like King David. su reinado. Es como el rey David. When he was a younger man, he was designated by anointing with oil as the coming king of Israel. ¿Os acordáis que de joven fue designado, incluso ungido con aceite como el futuro rey? But he could not yet express his kingly authority. Pero en esos momentos todavía no podía expresar su autoridad como rey. He was a designated king who could not function as a king yet. Era un rey designado, pero que todavía no podía funcionar como rey. Saul tried to kill him, Y vemos como Saúl intentó matarle. and there were many years of conflict Y hubo muchos años de conflicto allí, until he could become actually the king of Israel. hasta que por fin consiguió hacerse rey de Israel. And then he was anointed 2 other Y times. entonces luego, como dijimos antes, fue ungido 2 veces más. He was a king who couldn't be king, Era un rey que no podía ser rey, but he was destined to be king, pero estaba destinado a ser rey, and one day he did become king. y un día se convirtió en rey. And that's the way it is with Jesus. Y así es con Jesucristo. When Jesus was crucified, Cuando Cristo fue crucificado, he had a little sign above his head. había un cartelito sobre su cabeza. This is Jesus of Nazareth, Este es Jesús de Nazaret, the King of the Jews. el rey de los judíos. And the Jews said, no, we don't like Y that. los judíos dijeron, no, eso no nos gusta a nosotros. Right? He claimed to be the King of the Y Jews. escribí más bien, él dice ser el rey de los judíos. And Pilate said, Y Pilatos dijo, what I've written, I've written. lo que he escrito, he escrito. He has been identified as the King of the Jews. Él ha sido identificado como el rey de los judíos. And one day he's going to make it sure that everybody will acknowledge that he is. Y un día va a hacerlo claro de que él es quien dijo ser. Questions? Preguntas. Lo que podríamos decir entonces que somos embajadores de Cristo, sí. See? But we can say that we are ambassadors of Jesus Christ. Yes, Paul uses this term for us. Pablo utiliza este término para nosotros. But an ambassador does not rule. Pero un embajador no reina, He represents. él solo representa. Me gusta que el hermano Timoteo dijera que esto es muy importante comprenderlo. Quizá ahora mismo no entendamos las implicaciones, pero seguramente te vas a encontrar con luteranos, te vas a encontrar con presbiterianos, te vas a encontrar con calvinistas, reformados,
Y vas a ver que se identifican como postmilenialistas o amilenialistas o lo que quieran. Hay muchos nombres que se están dando. Cada una de estas posturas difiere de lo que la Biblia dice sobre Jesucristo en su futuro reino. Por lo tanto, entender esto te va a ayudar a poder debatir estas posturas que no son correctas. Te van a dar versículos bíblicos, pero sacados de contexto. Esta lucha la hemos tenido en los últimos años aquí con gente que ha venido. Tienen posturas muy equivocadas. I'm very glad that Brother Tim said that we need to get to understand this. Now, right now it might be a little bit fuzzy, but if you get to understand it, you understand when, for example, Lutherans or Presbyterians or Roman Catholics or Calvinists, sometimes you will see them saying, "Well, no, I'm millennialist. We don't believe. We believe that the millennium's already here, or we're post-millennial, or whatever." They'll come with different eschatological positions. If we don't understand this, we'll be sold. They will sell us an idea, a theological idea that doesn't really fit with Scripture, and that's kind of dangerous. We've been dealing with this in the last few years with some people that we've had come to church. So I hope you get to at least get to some understanding of this, so that you understand that we're not in the millennium right now. It'll be coming, but we're not there right now. Jesus will rule, but he's not seated where he should be. It's past time for a pause. Es